La historia del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón es conocida desde hace mucho tiempo y ha sido objeto de intensos debates. ¿Puede realmente llamarse descubrimiento cuando la Tierra ya estaba habitada? ¿Y qué decir del hecho de que se topara con América del Sur y América Central, pero no con lo que generalmente definimos como América del Norte? Estas preguntas son válidas, pero a menudo eclipsan otra pregunta importante. ¿Por qué atribuimos el descubrimiento de América por parte de los europeos a Colón y no a los vikingos? Aproximadamente 5 siglos antes de que Cristóbal Colón pusiera sus ojos en suelo americano, fue Leif Erikson, un vikingo escandinavo, quien pisó el suelo norteamericano, y ahora se cree que fue el primer europeo en hacerlo. Leif Erikson nació en Islandia en algún momento alrededor del año 970 después de Cristo, hijo del destacado explorador vikingo Erik el Rojo. Erik había vivido por primera vez en Islandia después de que su padre fuera desterrado de su tierra ancestral Noruega por homicidio involuntario. Pero cuando Leif era solo un niño, el propio Erik fue exiliado de Islandia por seguir los pasos de su padre y asesinar a un vecino. Esto significó que Leif pasó parte de su infancia en Groenlandia, donde Erik había fundado un nuevo asentamiento. Una vez ya adulto, Erikson tomó la decisión de viajar a Noruega, momento en el que el rey Olaf I Tryggvason convenció al joven aventurero para que se convirtiera al cristianismo. El monarca encargó a Leif que regresara a Groenlandia para convertir a sus compañeros colonos paganos, pero no está claro qué sucedió después. Esto se debe a que hay 2 sagas que nos dan ideas diferentes sobre cómo pasó Leif Erikson sus siguientes años. Las sagas son leyendas irlandesas que en un principio se transmitían boca a boca, pero que luego se escribieron en los siglos siguientes. En el caso de Erikson, hay 2 sagas relacionadas con el viaje que realizó al Nuevo Mundo. Si bien ambas dan una cronología que comienza alrededor del año 1000 después de Cristo, el resto de los detalles tienden a diferir. En una saga, conocida como la saga de los groenlandeses, se cuenta que Leif había oído historias fantásticas sobre una tierra misteriosa al otro lado del océano de boca de un hombre llamado Bjarni Erjolfsson. Bjarni era un comerciante de Islandia que había navegado aproximadamente una década antes hacia lo que se suponía que era Groenlandia, pero terminó estando más en dirección a América del Norte. Si bien nunca puso un pie en la tierra que había visto a lo lejos, sabía que estaba allí y que sin duda había pasado de largo Groenlandia. Leif Erikson quedó profundamente intrigado por esta idea de una tierra no descubierta y decidió reunir una tripulación para que se uniera con él en un viaje a este nuevo mundo. Con 35 hombres y un barco listo, Leif se dispuso a recrear el viaje de Bjarni. El explorador y su tripulación lograron navegar con éxito a través del vasto Atlántico hasta llegar finalmente a las costas de América del Norte, en concreto a algún lugar de lo que hoy es Canadá. Erikson bautizó su nuevo descubrimiento como Haleluland, que en nórdico antiguo significaba tierra de losas de piedra, un nombre apropiado para lo que los vikingos tenían a sus pies. Hoy en día, los historiadores han reducido esta zona a lo que creen que es la isla de Baffin, pero por supuesto, la propia saga no podía especificarlo. Lo que sí decía a continuación era que los escandinavos se dirigían ahora más al sur, probablemente al actual Labrador, al que Leif llamó Markland, que significa tierra forestal por su multitud de árboles y recursos madereros. Este nuevo mundo ya estaba demostrando ser un hallazgo bastante positivo, y los vikingos quedaron aún más fascinados a medida que avanzaban hacia lo que los historiadores creen que era la punta de Terranova. Aquí es donde parece que Erikson y sus hombres establecieron su campamento base y pasaron el invierno siguiente. Aprovechando un clima más tolerable del que conocían en casa, las exploraciones posteriores de los vikingos descubrieron vastos ríos repletos de delicioso salmón, una vegetación impresionante por todas partes y tantas uvas silvestres que Leif denominó la región Vinland o Wineland. Todo esto suena maravilloso y a un sueño de un explorador, pero ahí es donde la base principal de las 2 sagas difiere. Según la leyenda, la saga de Erik el Rojo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, no fue el éxito de un aventurero, sino un error.
Esta versión alternativa postula que Leif en realidad estaba de regreso de Noruega a Groenlandia, y fue él quien se pasó de largo y tropezó con el continente americano. Cualquiera que fuera el motivo del viaje, Eriksson y sus hombres finalmente lograron regresar a Groenlandia, y en esa época, la muerte de Erik el Rojo convirtió a Leif en el nuevo jefe del asentamiento de Groenlandia. A partir de ese momento, Eriksson nunca más volvería a tierras norteamericanas, y no dejó ningún asentamiento o colonia permanente en el área donde había tenido lugar su aventura canadiense. Sin embargo, otros vikingos continuarían explorando el Nuevo Mundo durante los años siguientes y se establecieron múltiples asentamientos temporales. Solo 3 años después de la expedición de Leif, su hermano Thorvald había estado en una excursión por su cuenta en América del Norte cuando el conflicto en curso con las poblaciones nativas finalmente condujo a su asesinato, lo que lo convirtió en lo que muchos creen que es el primer europeo enterrado en suelo americano. Pero técnicamente, eso sigue siendo una especulación, y muchos dicen que toda esta narrativa aún no está probada. De hecho, podemos confiar en estas sagas. Son historias reales. Si le preguntas a muchos historiadores, arqueólogos y demás, sí, podemos confiar en las historias islandesas, y ellas incluyen hechos históricos reales, aunque algunos de los detalles pueden haber sido modificados a lo largo de los años. Se han encontrado pruebas que respaldan las historias del viaje de Leif a América del Norte y se correlacionan estrechamente con las sagas. En 1960, Helge Ingstad, un explorador noruego que buscaba restos vikingos en la Canadá actual, encontró justo lo que buscaba. Después de explorar incansablemente las costas de Labrador y Terranova, Helge desterró los restos de un asentamiento de siglos de antigüedad en el extremo norte de Terranova, en particular en Lance Oaks Meadows. Un equipo de arqueólogos formado por arqueólogos de todo el mundo fue contratado para examinar los hallazgos de Ingstad, y la excavación posterior confirmó que estas ruinas pertenecían a los vikingos y se remontaban al mismo siglo en que Eriksson supuestamente se había asentado en la zona. Además, según un artículo de la revista Nature, los científicos habían ido al siguiente nivel y, de hecho, analizaron 3 piezas de madera de las ruinas vikingas para ver si podían determinar el año exacto en que se habían utilizado. Según la revista, el proyecto fue un éxito y los científicos pudieron determinar que la madera había sido cortada en el año 1021 después de Cristo. Aunque a primera vista esto podría parecer contradictorio con las sagas que sitúan la expedición de Leif más cerca del año 1000 después de Cristo, muchos estudios dicen que no es así. Una de ellas en particular es la doctora Colin Beatty, especialista en vikingos del Instituto de Estudios del Norte de Escocia, que señala que la existencia de vikingos en América del Norte en la década de 1020 no niega el hecho de que también podrían haber estado allí a principios del siglo. Según la doctora Beatty, lo que llevó a los vikingos a talar esos árboles en 1021 podría muy bien haber sido una etapa de la actividad de ocupación, no necesariamente la primera. Y es importante recordar que ya se ha teorizado que una serie de expediciones posteriores había seguido la línea de Eriksson. No podemos saber si las ruinas encontradas fueron construidas en 1021 después de Cristo o si la madera analizada era parte de reparaciones posteriores en una estructura más antigua sin analizar todo el conjunto. Pero nada de esto refuta las sagas, incluso si la línea de tiempo está ligeramente desfasada. En todo caso, esta evidencia respalda aún más la narrativa. Entonces, ¿fue Cristóbal Colón el primer europeo en descubrir las Américas? ¿O fue Leif Eriksson y su banda de vikingos? Colón descubrió las partes sur y central, y los vikingos descubrieron el norte 500 años antes, o podemos siquiera llamarlo descubrimiento, dada la vasta población de tribus indígenas que ya albergaba el continente. Todo esto es tema de debate, pero parece que las historias que se cuentan en las leyendas islandesas sobre un explorador vikingo que encontró el Nuevo Mundo ya no son debatibles. Hoy en día, los restos de asentamiento de Eriksson en Terranova forman parte de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y en 1964, el presidente estadounidense Lyndon Johnson declaró el 9 de octubre como el Día de Leif Eriksson, en conmemoración del aniversario del desembarco de Restoration en 1825, que trajo el primer cargamento organizado de inmigrantes noruegos a los Estados Unidos. Casualmente, a principios de
de octubre también se celebra el Día de Cristóbal Colón. Y en 2023, ambos aventureros fueron conmemorados el mismo día. Tanto Colón como Erickson trajeron la vida y la muerte europea al suelo americano. Ambos invadieron las tierras de las tribus nativas americanas en nombre de la exploración y la colonización, pero técnicamente fueron los vikingos los primeros en descubrir América del Norte.